no puede esperar? A ver, el sistema, el trauma y las emergencias médicas, como bien lo decías tú al comienzo, son enfermedades tiempo dependientes. ¿Qué quiere decir? Que el tiempo lo es todo para que un paciente sobreviva, que sería lo más obvio, pero también para que un paciente no quede con una discapacidad permanente, para que un paciente no quede con una discapacidad transitoria que sea más grave de la que debería tener. Hay que tener claro, el trauma en general uno siempre lo asocia a los siniestros de tránsito, pero hay otras cosas que también aportan a esas a esas muertes, los ahogamientos, los propios intentos de suicidio, la violencia civil, ¿no? Los heridos de bala, heridos de arma blanca, que también van creciendo producto de nuestra vida social. Entonces, cuando eso sucede, hay muertos. Y desde el punto de vista de los siniestros de tránsito, estamos alrededor de los 500 muertos anuales, un poquito más. Pero también tenemos 1.500 uruguayos que quedan con incapacidades permanentes a lo largo del año. Y tenemos casi 20.000 uruguayos que sufren incapacidades transitorias a lo largo del año. Trochansky, ¿hay números o estadísticas que demuestren que en realidad de los fallecidos, X porcentaje fue porque el reloj corrió demasiado? Sí. ¿O lo mismo con las incapacidades? No, hay números sí que lo avalan. La muerte en los traumatizados tiene una distribución bastante característica. Hay entre un 40 y un 50% en el mundo, entre un 40 y un 50% de los fallecidos fallecen en el lugar del siniestro de tránsito. Mientras que después hay dos picos de menor entidad, uno en las primeras horas y otro en forma más tardía, producto de las complicaciones. O sea que en el lugar del accidente, del siniestro, entre un 40 y un 50% mueren. En nuestro país, eso está estadísticamente comprobado, de acuerdo a las cifras nuestras, la cifra ronda el 60-65% de pacientes que fallecen en el lugar del siniestro. ¿Por qué? Porque en las rutas nacionales, producto de que no existe un sistema de atención, que es lo que nosotros queremos implementar, no está cubierta la asistencia de quien tiene un siniestro de tránsito. Uno tiene un siniestro de tránsito en la ciudad y sabe que tiene una respuesta de varias emergencias móviles que llegan rápidamente. Uno tiene un siniestro de tránsito en la ruta y puede demorar horas hasta que una ambulancia llegue, porque las ambulancias que se encuentran en las ciudades tienen acción dentro de la ciudad, pero no salen a las rutas. No existe una cobertura pública ni un convenio con las emergencias privadas para que cubran las rutas. Y las rutas todos sabemos que son los lugares donde ocurren los siniestros fatales en mayor proporción. Por lo tanto, sí existe, sí se mueren uruguayos que no deberían morirse. Y no es un tema, en este caso, que muchas veces hemos discutido, ni de recursos humanos, ni de dinero. Es un tema de organizar los que nosotros ya tenemos. Pero, a ver, ¿hasta qué punto no implicaría? Porque no todos los lugares distribuidos que integran el Sistema Nacional de Salud están capacitados para atender una emergencia. No, está bien. O sea, te puede pasar que te des un accidente en determinado lugar, de determinado departamento, y no hay más remedio que ir a un traslado a otro departamento o directamente a la capital por un tema de recursos del hospital más cercano o de la institución médica más cercana. Entonces, está clarísimo lo que tú preguntás, y por eso cuando hablamos de que son enfermedades tiempo dependientes, no solo quiere decir que uno se asista en el lugar más cercano, uno se tiene que asistir en el menor tiempo y en el mejor lugar para ser asistido para esa situación que uno tiene. Y el mejor lugar para ser asistido puede ser un hospital que esté a 50 kilómetros, un hospital que esté a 100 o un hospital que esté a 300 kilómetros y que deba trasladarse mediante un transporte aéreo como existe en nuestro país, pero que lamentablemente no está siendo utilizado porque no hay una organización de todos los recursos para que puedan ser utilizados correctamente. ¿Y por qué no existe eso ya? ¿No tiene mucha lógica que no exista ya? Más teniendo las dificultades que tenemos de disponibilidad de centros todos capacitados, ¿no? Todos equipados. Lo que nos pasa al Uruguay no es una cosa que no ha pasado en otros lugares del mundo. De hecho, la enfermedad traumática, digo la enfermedad porque no es
Por eso nosotros hemos abandonado el término accidente, porque accidente es algo que no se puede prevenir. Y por eso nosotros utilizamos y animamos a todos los comunicadores que hablen de siniestros de tránsito, porque justamente es una cuestión innata del ser humano, pensar que algo no se puede prevenir y por lo tanto no hacer algo para prevenirlo. Sí. Entonces, es una cosa que ha pasado en todo el mundo. Claro, ha pasado 50 años atrás. De hecho, se le conocía como la enfermedad olvidada. A la enfermedad traumática se la conocía como la enfermedad olvidada. Entonces, eso hace que al ser humano, al político, que muchas veces también requiere de resultados más rápidos de lo que podría obtenerse cuando se trata de prevención, de organizar, ¿no? Y de no poder mostrar rápidamente la acción resultado de esa organización, bueno, hace que se avance lentamente. Pero estamos en un momento en el cual tenemos las posibilidades. Hay un proyecto que el sindicato médico, junto con quien dirigía la UNACEB en su momento, el doctor Gerardo Barrios, y con el Departamento de Emergencia de la Facultad de Medicina, generamos un anteproyecto de ley que fue entregado hace más de 200 días al Ministerio de Salud Pública, fue presentado también a integrantes de la Comisión de Salud del Parlamento, del Senado, y que está a la espera de resolución. Entonces ahora se trata de generar la voluntad política de ir por ese camino, de arreglar las cosas y de tomar conciencia de que esto es una enfermedad que, cuantificada en términos económicos, porque a veces hay que cuantificarlo, en su momento representaba el 4,5% del PBI nacional. En su momento era lo que pedíamos para otorgarle a la educación en el Uruguay. Y ese gasto lo teníamos en siniestros de tránsito, en incapacidades, en lo que tiene que ver con los temas legales, en que se trata de pacientes que son jefes o jefas de familia, porque son personas jóvenes. Hay que ver que es la primera causa de muerte en los menores de 40 años y por lo tanto tiene los años de vida perdido mayor que cualquier otra enfermedad. Tiene un promedio de 30 años de vida perdida frente a enfermedades como las neoplásicas o las enfermedades cardiovasculares que tienen años de vida perdido menor porque son en pacientes más añosos. Doctor, vamos a tratar de bajar a tierra con un ejemplo. Hay un siniestro, disculpe, hay un siniestro de tránsito en ruta y hemos escuchado historias de estas muchas veces, ¿no? Y bueno, fue trasladado primero al centro de X ciudad. De ahí hubo que trasladarlo después a otro lugar porque no había, no sé, CTI o anestesistas o no, cirujanos, no sé, no importa, no había un recurso humano. Y después termina en Montevideo 27 horas después, ¿no? ¿En qué cosas cambiaría si esta ley se aprueba? Sí, hay que decir que esos que mencionas son traslados secundarios, que cada traslado duplica la posibilidad de mortalidad en cada uno de esos pacientes. No, en lo que esta ley, este anteproyecto de ley, lo que hace es organizar justamente todos los recursos que tenemos para que ese uruguayo que tiene un siniestro de tránsito en la ruta, que depende del tiempo para que sea atendido, para poder ser atendido de forma correcta, bueno, se sepa si los hospitales que están cercanos pueden y tienen todos los recursos para atender a ese paciente por las lesiones que tenga. Que haya primero una buena respuesta prehospitalaria, ¿sí? Que no necesariamente tiene que ser con emergencias móviles. A veces en otros países existen paramédicos o primeros respondedores, se lo conoce, que puede ser la policía, que pueden ser los bomberos, que generan un traslado de manera correcta al lugar que precisa el paciente. O sea, se categorizan los hospitales, se categorizan las áreas de asistencia, se tiene centralizado en un solo lugar el conocimiento de todos los recursos del sistema y por lo tanto se puede derivar al paciente al mejor lugar en el menor tiempo posible. En definitiva, es una cosa, siempre decimos lo mismo, es dejar de discutir lo obvio. En Uruguay tenemos 44 emergencias móviles, una emergencia del Estado 105, pero que actúa solo en Montevideo, y hospitales localizados en todo el territorio nacional, públicos y privados. Si nosotros organizáramos correctamente... Y helicópteros. ¿Y un avión multipropósito o no? Y un avión multipropósito recientemente adquirido. Sí. Con todo eso, sin embargo, y uno tiene que a veces decirlo de forma bien
dura. La última vez quizás que se usó el transporte aéreo fue para trasladar a un diputado de la República. Ahora, no para un uruguayo común y silvestre. Entonces eso, en general, a uno tiene que hacer pensar que las cosas se pueden activar, se pueden organizar, y no solo frente a una personalidad pública o frente a una emergencia de alguien que evidentemente tiene mayor influencia que otros uruguayos, es que uno tiene mayor posibilidad de sobrevivir o, en el peor de los casos, tener secuelas permanentes de menor grado, que es una de las cosas que uno teme también cuando tiene este tipo de cosas. Pausa y ya venimos.